La revolución, hablar de la Revolución de Mayo es hablar de la Revolución Francesa. No podés hablar nunca de la Revolución de Mayo de 1810, dos revoluciones, no una, como dicen los libros o como hablan. Una fue en 1800, el 25 de mayo, pero la primera fue el 23. ¿Sabías eso? Eso no. ¿No? ¿Vos? Me habrán contado. 25. El 23 de mayo de 1810 se radica con presidente de la Junta Cisneros. Después, esa misma noche, 10 de la noche, se presenta Castelli con Martínez y unos cuantos más y dijeron, no, flaco, vos no podés tener el poder de las armas y el poder de todo. Si estamos hablando una revolución de mayo, vos te tenés que ir. O sea, no hay tu tía porque tenés los infernales, 500 hombres armados y te están apuntando en la cabeza. ¿Cómo dice? Porque era sordo. Era sordo y andaba con una cornetita. Y le dice, lo que entendiste. Y el secretario dice, mira, mañana hablemos y hagamos. Y ahí y a partir de ahí se arma la revolución, la asamblea del 25 de mayo de 1810, pero el 22 de mayo Cisneros es presidente de la Junta y decís, ¿cómo? Si estamos echando los españoles, pero no importa. Pero antes de hablar de esto, tenemos que hablar de la Revolución Francesa. Bueno, psicología justamente es eso. No podés hablar psicología sin hablar de filosofía. Filosofía es la madre de la psicología, como el padre es la psiquiatría. ¿Sí? Por eso a Freud, Sigmund Freud, austriaco, se lo llama como el padre de la psiquiatría. Son dos materias que a mí me fascinan, dos carreras que me enloquecen, la filosofía. ¿Y qué es lo que vamos a enloquecer? El por qué. Porque, para vos... ¿El por qué y para qué? A ver, Clay, para vos, ¿qué es la filosofía? Lo que pasa es que, dicho porque nosotros hemos visto y dice que es una ciencia que se encarga de estudiar a las personas y ver más o menos cómo puede estar la sociedad construida. Para vos, Mariano, Para como cosa era más que nada la ética, la moral de una persona y cómo se va construyendo la sociedad en base a las Bien. acciones. ¿y cuál es el término de filosofía? Y pensar. Amar a la sabiduría, ¿no? Muy bien, hija. Amor a la sabiduría. Filo, Sofía. amor. Fía es sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero el verdadero concepto de la filosofía es joderle la vida al hombre. Es cagarle la existencia al hombre. Es licuarte el cerebro. Pero de una forma líquida y ponértelo, se hace sólido y se vuelve a licuar de nuevo. Porque constantemente es el por qué. ¿Qué ves? A ver, ¿qué es la nada? La nada que se supone que para el hombre sería como el aire. Tipo, es algo que nos sentimos, que nos tocamos. Pero ya es algo. Pero ¿qué entonces algo, porque lo estás describiendo. Para vos, ¿qué es la nada? Inexistente. Inexistente. Si estás una fórmula o una definición, tiene una solidez. Entonces, ¿qué es la nada? Este planteo se le hice a Olga Weimer, mi profesora de Bueno, filosofía y letra. Te lo planteó No. y usted lo discutió. No lo planteó ella, yo lo planteé. Yo se lo planteé a Juan Pablo. Juan Pablo lo mandó junto con Romina y Lorena y lo empezó a mandárselo a Olga Weimer. Estábamos con Alfredo Berregaín, que era profesor de psicología. Fue el pedo. Vino Olga Weimer al segundo turno. Yo estaba haciendo profesora de historia. ¿Quién dijo que es la nada? Y todos dijeron Lolicio. ¿Qué? Yo pregunto, ¿qué es la nada? Porque si la nada
no es nada, entonces ¿por qué se define? Y si tiene una definición, deja de ser nada. Estuvimos 3 semanas definiendo que es la nada, y no sé, quedó en la nada. O sea, eso es la filosofía. La filosofía es el arte de cagarte la memoria, el cerebro, licuarlo, ese razonamiento puro. ¿Sí? Amo la filosofía, me encanta investigar, pero también me encanta la psicología. ¿Por qué? Porque a través de la psicología yo descubro, y me encanta descubrir, las conductas humanas, Sí, sí. el por qué. Y si yo descubro el por qué, estoy ligado a la filosofía, porque la filosofía es el por qué. Y a la vez, si hay un porqué y ese porqué viene de un antepasado y de un hecho histórico, bienvenidos a la antropología. Entonces me encanta la antropología. ¿Cómo weekend vas? Y soy un tipo que me encanta saber, investigar. Y soy el típico ¿por qué? ¿Entendés? Me hablaba Alfredo Vergaín, mi profesor de psicología, y le preguntaba ¿por qué? ¿Cómo se llama este? Alfredo, no, Alfredo. Vergaín. No, ese es mi profesor de psicología. Historia mundial, Carlos Ferrera, y hablaba de Roma, de esto, lo otro, de Grecia, de Carlos Magno, de Alejandro Magno, de la Carta Magna, y de Roma, y de Babilonia, y del primer imperio. Mati, Y yo el estaba pianito. siempre... ¿Ah? ¿Y El por qué? pianito. ¿Cómo? ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que le llevaban a ellos a hacer una expansión? Poder. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque quieren tener por qué. Por un poder. Quieren conquistar el mundo. Amo del mundo, amo del universo. ¿Por qué? Yo buscaba la raíz. ¿Entendés? La raíz del por qué. ¿Por qué había tanto poder imperialista en ese tiempo? Bueno, hoy Estados Unidos es algo así. O China es algo así. No me voy a la derecha ni a la izquierda. Son los dos iguales. Sí. ¿Por qué el poder, la ambición, pero más allá de un país o de una política, del ser? Y a mí eso es lo que me fascina, saber y conocer el ser. ¿Por qué tu actitud? ¿Por qué tu forma? ¿Por qué tu ser es eso? ¿Qué es lo que te da placer? ¿Por qué te da placer? La Inquisición con los reyes católicos de España, 1492, 1452, 1415. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, se unieron ¿por qué? Por poder, bárbaro. La Inquisición, ¿por qué? ¿Qué había atrás? ¿Por Cristo? ¿Cristo qué? ¿Por qué a la mujer se la quemaba porque vos la tildaste bruja y era prendía fuego? ¿Por qué? El por qué. O yo me vestía blanco un sábado y me prendían fuego porque decían que era brujo, o era musulmán, o era judío, o era gay, o porque era un hereje porque hacía estos planteamientos. ¿Por qué hay tanto oro en el Vaticano mientras hay miles de niños muriéndose de hambre en todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia es lenta? ¿Por qué hay un Dios? ¿Qué representa a Dios? ¿Quién es Dios? No, yo no soy Dios, ¿eh? Ojo, soy el más humilde. Pero ¿quién es Dios? ¿Por qué es Dios? Freud decía que Dios era el opio de los pueblos, porque le daba conducta, le daba valores. Por eso era necesario crear un Dios.
de imagen y semejanza. ¿Se entiende? Ujú. Yo tengo una cruz. Yo creo, soy católico apostólico romano, pero no creo en ningún cura Ujú. ni en ninguna iglesia. Cuando prediquen realmente la verdadera fe de Dios, de Jesús, nació en la pobreza, no en riqueza. Entonces, ¿por qué hay tanto oro en el Vaticano? ¿Por qué para casarte te cobran, para bautizar te cobran fortuna? ¿Por qué para llevar la ceniza a mi mamá y mi papá me cobran? Si Jesús no cobraba. Una cosa que me faltó decirles, ¿está? Sí. Y una cosa que me faltó decirles, porque estábamos con la Revolución de Mayo. No podemos entender nunca la Revolución de Mayo sin antes entender por qué ocurrió la Revolución de Mayo en 1810. La Revolución de Mayo en 1810 se produce por la Revolución Francesa. No nos olvidemos que Belgrano, Castelli, Ascuena y unos cuantos, junto con Moreno, unos cuantos patriotas, fueron a hacer la universidad a Francia, España, pero la mayoría fueron a Francia. Y se nutrieron Con con conocimiento francés. Monsouvier, con Renier, con muchos idealistas de esa época, ¿entienden? Que llevaban 3 consignas: libertad, ponelo en pausa. Sí. Ah, listo. Que llevaban 3 consignas: libertad, igualdad y fraternidad. Con esos ideales vino Belgrano, Moreno, acá. ¿Sí? Y esos ideales fueron los que trajeron esa revolución en América. ¿Sí? Entonces, ojo, Simón Bolívar vino con San Martín. Sí. Porque todos me dicen, no, pero Simón Bolívar trajo la revolución. No. Después, acompañado, ahí hubo una logia, la logia Lautaro, hubo otras cosas, ¿sí? Pero, a ver, los padres de la revolución fueron Belgrano, Moreno, Castelli, Larrea, Paso y algunos más. A ver si me entienden. Pero aún así, les voy a contar una anécdota. Venían con esos ideales franceses, pero se seguía jurando después de la Revolución de Mayo de 1810 por el rey Fernando VII y por España. Pero no estaba en la revolución, no habíamos dependizando de España. No, porque tenían miedo que Napoleón Bonaparte invadiera todo el Río de la Plata, porque en ese tiempo era Río de la Plata, no era Argentina o Argentium, Río de la Plata. ¿Se entiende? Sí. Entonces vienen con esos ideales, pero se hace la revolución, se crea el 25 de mayo de 1810, pero se sigue jurando por eso. Como una pantalla. Por la duda. Entonces, ¿hasta dónde llega la revolución y hasta dónde no? Por eso también hay una cierta demora y recién, y por existencia de Belgrano y San Martín, y sobre todo San Martín, pidiendo que se arme la independencia argentina. Pero casualidad, porque nosotros siempre hicimos todo al revés. O casualidad, 1816. Pero el primer presidente patrio lo tuvimos en 1854. Bartolomé Mitre. Y la Constitución la formamos en 1853.
Pero como había un directorio, tuvimos que esperar un año más. Y todos van a ir a la Casa Rosada. ¿Vos fuiste a la Casa Rosada? Sí. ¿Fuiste? Pero no entré nunca. ¿Vos fuiste a la Casa Rosada? Lo mismo que él, pero no entré. ¿Sintieron hablar del sillón de Rivadavia? ¿No? No. ¿Vos? Ah, pero ustedes están... ¿En serio? ¿Ustedes van a la escuela, chicos? No. ¿Le enseñan historia? El sillón de Rivadavia es el que usan los Sí, precedentes, sí. ¿ok? Ese sí. ¿Por qué fue creado? Por Bernardino Rivadavia. ¿Por qué? Bernardino Rivadavia fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, no fue nunca presidente. Pero tenía que dar una imagen sólida y soberana ante la guerra contra el Brasil y Paraguay. Entonces tenía que mostrar una firmeza, que había un presidente firme. Cuando en realidad Pero no era jamás- ni presidente. No era ni presidente. No era ni presidente. Le hizo la guerra a Sí, San no Martín. gobernaba. A San Martín. Y le escribió el secretario de él, García, a la embajada de Inglaterra, que nosotros necesitábamos ser colonia inglesa, que no podíamos ser más un país nacional. Eso es Bernardino Rivadavia, que hoy compra la soja, chicos. Agarran los libros, fíjense, en Google hoy están con la computadora. Eso era la Argentina que se vivía. ¿Entienden? Con esos ideales fuimos gobernados. No viene la grieta de entre kirchnerismo y peronismo, Sí. derecha, Macri o Milei. No. Esto empezó entre sabederistas y marenistas. Los que apoyaban a Mariano Moreno y los que apoyaban a Saavedra. Después vinieron unitarios y federales. Después conservadores y radicales. Sí. ¿Sí? Después vinieron azules, peronistas y radicales. Después vinieron azules y colorados en los 60, dos ejércitos, atrincherados en la 9 de julio, bombardeándose con Sí. fusiles. Uno de un bando del otro. Después fue nuevamente peronistas y radicales. Sí, Hoy se es repitió siempre. kirchnerista y milenista. Kirchnerista y milenista. Que sería más o menos lo que dijiste, radicales Entonces, y... la grieta no se produce ahora, se produce hace años. Sí, un ciclo solamente que de distinta Pero manera. esto es como dijo don José de San Martín, cuando dijo, yo no voy a ensuciar el sable con un hermano americano. La única forma que esto se termine es que uno de los bandos quede exterminados. Y yo no voy a ser partícipe de eso. Se subió a su fragata y se volvió a Francia, a Boulogne-Morsan. ¿Se entiende? Bueno, listo, córtalo, ya está.